Me encantaría. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, en unos minutos nada más vamos a estar hablando con el titular de la AFIP para despejar dudas en términos de cómo se aplica la medida de la devolución de 18.800 pesos por compras de productos de la canasta básica a partir del lunes para quienes ganan menos de 700.000 pesos, monotributistas puros, jubilados y empleadas de casas particulares. Hay muchas dudas sobre cómo se va a implementar. En un ratito vamos a estar abordando esto con el titular de la AFIP. Otra de las cosas es la polémica con lo que anunció ayer Massa, medio al pasar en La Rioja, después de un acto, dijo que este programa va a venir acompañado como incentivo para que participen con sorteos de 0 kilómetros, autos, motos, etcétera, en este uso cada vez más promiscuo del doble rol, ¿no?, que tiene Massa en tanto candidato y ministro de Economía. Eso por un lado, que enseguida, como les digo, vamos a avanzar con los detalles. Ahora me quiero detener un minutito en una entrevista de la que le vengo hablando, que es la entrevista que le dio Javier Milei a Carson Tucker, que es... No, Tucker Carlson, lo di vuelta, lo invertí, que tiene que ver con un periodista. En realidad es un ideólogo del sector más conservador de los Estados Unidos que hacía unos ratings impresionantes en Fox, como si fuese a otra escala, digamos, lo que pasa por ahí en La Nación Más con algunos de sus periodistas más radicalizados, que también son muy amigos de Milei, algunos de ellos. Y la cuestión es que Tucker, desde la cadena Fox, se volvió muy importante durante el gobierno de Donald Trump, cuando vinieron las elecciones con Joe Biden. En ese momento empezó Trump con la idea de que había habido fraude, etcétera, y a pesar de que tenían evidencia de que no había sido así, Tucker fue uno de los que desde la pantalla de Fox insistía con esto. La empresa que hizo el escrutinio demandó a la cadena Fox, la cadena terminó llegando a un acuerdo con la empresa y lo echó a Tucker. Tucker se refugió en sus redes sociales, tiene algunas cláusulas de su desvinculación que no le permiten estar en algunos medios de la competencia, no sé por cuánto tiempo, pero mientras tanto está usando Twitter como canal de, como un medio de comunicación donde publica entrevistas. Vino hasta la Argentina, lo que es también una consagración y la importancia que le da ese movimiento de ultraderecha en el mundo a Javier Milei como figura emergente en la Argentina, porque vino, es además alguien, Elon Musk hoy puso un Twitter donde retuitea el tweet en el que cuelga esta entrevista de Tucker y pone interesante. Elon Musk, que le gustan este tipo de figuras también. El dueño de Twitter, nada menos. Estábamos mirando recién con Martín Fernández Madero tratando de corroborar porque no dábamos cuenta de la sorpresa que nos provocaba. Tiene de vistas más de 300 millones de vistas. Más de 300 millones de vistas tiene ya esta entrevista. De una figura además como Javier Milei que básicamente ha crecido muchísimo y muy fuertemente a través de, digamos, difundir su mensaje en redes sociales. Bueno, con esta introducción vamos a recorrer un poquito qué es lo que le dijo Javier Milei a Tucker Carlson, cómo se presenta ante esta audiencia mundial de millones y centenares de millones de personas que están siguiendo este reportaje. Por un lado, insistió con sus críticas al Papa Francisco, quizás otra junto con Messi, la otra figura argentina de escala mundial. El Papa juega políticamente, es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Tiene afinidad por los comunistas asesinos, de hecho no los condena, es decir, es bastante condescendiente con ellos y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales, lo cual eso es un problema.
Bueno, eso decía Milei, que después habló de que el otro problema grave que tiene con el Papa es que el Papa promueve la justicia social. Y él dice que la justicia social es una de las mayores aberraciones en las que se pueda pensar, porque la idea que donde hay una necesidad hay un derecho es irrealizable, porque hay muchísimas necesidades y el Estado no tiene nada que hacer con eso porque va necesariamente a un Estado fallido. Después habló que él no piensa hacer negocios con ningún país comunista. Y en la bolsa de los países comunistas metió indistintamente a China, a Putin, que no es necesariamente, digamos, de hecho Putin estaba más posicionado con estos líderes populistas más de centro-derecha, hasta que pasó a ser un poco un paria a partir del ataque a Ucrania. Y puso a Lula también como un líder comunista y dijo que no haría negocios con ningún país comunista, a pesar de que tanto China como Brasil son los principales socios comerciales de la Argentina y que el propio Estados Unidos en tiempo de Trump hacía negocios con China, aunque tenía sus conflictos, por supuesto. Bueno, después habló acerca de el Ministerio de la Mujer. Esto fue una pregunta que le hizo Tucker Carlson, este periodista norteamericano. Uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. Y este tipo de ministerios, o sea, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo eso, sino que además, digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos, ¿sí? Que lo único que les importa es ganar plata. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? ¿Tendría que estar lleno de mujeres? Bueno, a ver, varias cosas. Por un lado, las mujeres no es que son más baratas per se. El problema es que las mujeres se desempeñan en trabajos peor remunerados normalmente. Los trabajos, por ejemplo, ligados al cuidado. Uno de los casos más obvios y evidentes es la principal salida laboral es el de empleo en casas particulares, que es donde tenés una informalidad gigantesca. Todos los trabajos que hacen las mujeres suelen ser trabajos, por eso el promedio de ingresos es más bajo de las mujeres, porque además les cuesta entrar muchísimo a los trabajos mejor remunerados. Caso, por ejemplo, lo charlábamos hace un ratito con Miriam Bregman, el trabajo del subte, el trabajo de maquinistas de trenes de la fraternidad, colectiveras, ha habido demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Cuesta mucho conseguir que ocupen lugares del trabajo mejor remunerado dentro del sector privado las mujeres. Y adicionalmente lo que suele ocurrir además es que en lo que son las conducciones empresariales llegan mucho más varones que mujeres, que también son los trabajos mejor remunerados. Pero bueno, ahí lo que hace, a mí el Ministerio de la Mujer, no sé si es la política adecuada para revertir cuestiones sobre la desigualdad de la mujer o si convendría más hacer intervenciones en todos los ministerios. Me parece que la discusión no es por ahí. Pero la idea de la igualdad ante la ley, que la utiliza también al hablar de justicia social, es la idea de que yo no tengo que tratar mejor a nadie que a otro. Y si doy una política especial para las mujeres, si doy una política especial para las minorías, estoy en contra del trato igualitario ante la ley. Eso acaba de pasar en Estados Unidos. Con este mismo criterio, acaban de terminar con los cupos para las minorías en las universidades. Para alguien que no es blanco y de adinerado, entrar a la universidad en Estados Unidos es muy difícil. Entonces, para revertir esto, se ponían cupos, como hay en Brasil, que puso Dilma Rousseff para la población negra, bueno, para las minorías. Bueno, lo que dice Milei es toda intervención del Estado a favor de un sector rompe la igualdad ante la ley, como si hubiese un punto de partida igualitario para todo el mundo. Fíjense cómo se explayó después con el tema de la mujer con Carlson. Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Sin embargo, cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Es decir, hacer canciones... Are women happier here? ¿Están más contentas ahora? Le dice Tax. No. No. No, porque en realidad no hay resultados. Es decir, pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción, eso no modifica las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. De hecho, probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. Y
este tipo de ministerios, o sea, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo eso, sino que además, digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos. Esta parte repite la parte que ya dimos. Después cuando avanza... Sin embargo, cuando uno mira, la distribución dice, es bastante pareja y en línea con la población. Por lo tanto, lo que uno ve es que cuando sale de los valores promedios y que tiene que ver con las decisiones en agregado de hombres y mujeres respecto a qué profesiones elegir, pero que uno no cuando elige hace la profesión. corrección por el tipo de profesión y tipo de trabajo y demás, las remuneraciones están arbitradas y la realidad es que todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismos como el Ministerio de la Mujer, lo único que hacen es crear una discriminación positiva, o sea, una affirmative action, que es discriminación, que además a mí me parece absolutamente ofensiva para las mujeres, porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante, pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres. Pasa lo mismo de siempre, toda acción estatal genera un daño más grande que lo que quiere corregir. Bien, o sea, parece que las mujeres eligen voluntariamente trabajar más de 1,5 millones y 1 millón en negro, en trabajo no registrado, uno de los peores pagos de la Argentina, que es limpiar casas, por ejemplo. O sea, puestas a elegir, entonces eso dice que ese hecho de que las mujeres trabajen en sectores peor remunerados, en realidad hay que sacarlo porque te perjudica la estadística y que una vez que haces eso demuestra que no hay desigualdad entre varones y mujeres. Bien, más de 300 millones de vistas tiene ya el reportaje de Tucker Carlson a Javier Milei, lanzado realmente al estrellato de las nuevas estrellas de la nueva derecha en el mundo.